Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que del otro lado me estén escuchando. Se encuentran muy bien, seguramente de vacaciones. Estamos en enero, ya pasaron los Reyes. Me imagino que les han traído algún obsequio el Rey Mago. Y creo que todos hemos pedido el mejor obsequio, que es la salud. Vamos a estar hablando del coronavirus en el programa de hoy. Cómo prevenirnos, cuáles son los síntomas. Seamos responsables. Usemos barbijo, tapaboca, estemos a 1 metro o 2 metros de distancia y también seamos conscientes. Ahora sí, les cuento algo sobre Enrique Yo. Yo desde muy joven hice el propósito de avanzar en camino de la santidad. Y así lo escribía en las cartas de amor a su novia, Cecilia Bunge. Muchos que lo conocieron hicieron testimonios sobre sus virtudes cristianas. Se puede afirmar que su estilo de vida era coherente con el ideal de la hermandad propuesto en la última encíclica Fratelli Tutti. El 26 de febrero será el centenario de su nacimiento. Por supuesto que ya vamos a estar hablando también de este tema y de todos los festejos que se van a hacer en honor a Enrique Yo. Nuestros medios de comunicación para mensajes por WhatsApp es 11 30 98 1000. Quien nos quiera mandar un mail lo puede hacer en info@radioamadeus.com.ar. El que quiera conocer más sobre Enrique Yo, lo que puede hacer es ingresar en www.enriqueshow.com. Allí va a poder encontrar absolutamente todo sobre Enrique. También van a encontrar a Enrique Yo en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, colocando Enrique Yo oficial. Como todos los viernes, los invito a recordar reuniones en Zoom que se han realizado el año pasado. En esta oportunidad, Sara Yo, de Crito, hija de Enrique Yo, fue entrevistada por la doctora Eleonora Jiménez. Los invito a escuchar algunos de los momentos de este encuentro. Le agradezco mucho que me permita poder hacer este breve relato y poder ponerme en contacto con usted. Para mí es un regalo que me hizo Enrique del Cielo. Yo simplemente voy narrando algunos hechos como le comentaba y bueno, usted va a dar el aporte más rico de todo esto, que es contarnos su testimonio como hija del siervo de Dios Enrique Yo. En la conversación que tuvimos previamente con Sara, con la hija de Enrique, le preguntaba cómo, a pesar de que su mamá falleció cuando él tenía 4 años, cómo ella sabe, por lo que le contó su padre, cómo influyó a lo largo de toda su vida, ¿no? Cómo la tuvo presente y cómo también influyó en su personalidad y en su vida religiosa. Sara, le doy lugar a que nos cuente usted y algo más que quiera contarnos de esa etapa. Bueno, sí, lo que mi padre siempre mencionaba es que él tenía dos madres en el cielo, a la Santísima Virgen y a su mamá, que por la comunión de los santos él no la recordaba, pero la sentía muy cerca. Y bueno, o sea que siempre él sintió el cariño de su madre, por más que se puede decir que no tenía así recuerdos vívidos. Y, y hacía mucho caso a lo que le contaban de su mamá, que parece que era bastante católica, a pesar de haber nacido en una familia también media luterana, media poco católica, se podía decir, que era la familia de su padre, ¿no? Y, y a él le habían dicho que todas las noches antes de dormir había que rezar 3 Ave Marías, arrodillarse al lado de la cama y rezar 3 Ave Marías. Bueno, eso le costó muchos problemas cada vez que tuvo pupilo, porque se burlaban. Ahora le dirían bullying, ¿no? Pero en ese momento le decían ponerlo en Berlín. Ponerlo en Berlín significaba no hablarlo, no mirarlo. No, o sea que era un castigo bastante feo para un chico que estaba en un colegio pupilo. Pero bueno, él
siempre persistió así con humildad y todo, porque si su mamá había dicho que había que rezar 3 Ave María, él era fiel. Y yo creo que esas dos madres que tuvo en el cielo siempre como que lo fueron acompañando. Eso yo lo entendía perfecto cuando él nos hablaba de su mamá y de la Santísima Virgen, lo entendía muy clarito. Sí. Y después, así que espero que esto sirva para Y responder. después Sara, tuvo una institutriz y una de las tías de él, ¿no? Fue la que también estuvo acompañándolo desde que falleció la mamá. Sí, sí, sí. Tenía 2 tías, una que era hermana de su mamá, que se llamaba Florencia, que también era muy, muy así, que ayudaba mucho a los salesianos porque tenía un hermano sacerdote salesiano, y otra que se llamaba Elsa, y bueno, y así fue llegando hasta los 14 años, y a los 14 años decidió entrar a la Marina porque él se daba cuenta que estaba en un ambiente así muy acomodaticio, muy relajado, sí, que le preparaban la comida que él quería, y él se daba Claro. cuenta que eso no era muy formativo para su carácter, así que quiso entrar en la Marina, que en ese momento había salido la guerra y ya se venía hablando de una nueva guerra, parecía muy importante eso, y le gustaba también el tema de la formación. Así que eh, se puede decir que desde muy pequeño estuvo como alejado de, de toda una figura maternal. Así Claro. que Por eso eh, justamente él decide entrar a la Marina para lo que leían en el libro que usted escribió, es que justo se reduce la edad para poder entrar en la escuela naval. Y sí, bueno, y entra porque quiere como lo que hoy se llamaría salir de la zona de confort, digamos, de la vida cómoda y tranquila que él tenía, y quiere aceptar ese desafío de pasar dificultades, contrariedades y forjar su carácter. Entonces, por eso da ese paso que la Escuela Naval Río Santiago en ese momento ya tenía un nivel terciario, se decía, de universidad por los docentes que participaban. sí, eran docentes de la Universidad de La Plata, matemática, Claro, física, sí, porque por más que no era una ingeniería, lo de la Escuela Río Santiago eran los últimos 2 años de secundario y como 3 años iniciales de una carrera universitaria. Así que muchas ciencias duras, claro, para andar en un barco hay que saber mucha física y muchas esas materias así claro. científicas, ¿no? Sí, así Y que ahí bueno, también tuvo que pasar pruebas con respecto a lo que decía de su fe de parte de los compañeros, que muchos después se arrepintieron de haberle dado ese maltrato por su coherencia de vida, digamos. claro, él se podía decir que era el más chico y Mm. aparte tenía muy buenas notas. Y eso provocaba como si fuera un desnivel, ¿no? Y así que le hacían bromas bastante pesaditas, pero él de a poquito se fue conquistando el respeto de sus compañeros, muy de a poquito. Dice que el primer año le costaba porque justamente era hasta más menudito y todo, más pequeño, tenía 14 años y los otros tenían 16, pero bueno, él se esforzaba, hay testimonios que cuentan que hacía su gimnasia y hacía esto, y bueno, hasta que eh, se ganó el cariño de todos, hasta Claro, y después de muchos años todavía se acordaban de él y contaban anécdotas de la buena persona que era, ¿no? claro. Sí, y que perdonaba, se puede decir, porque los perdonaba a todas Claro, las que bromas. nunca, digamos, él mantenía frente por ahí algunas burlas o malos tratos que recibía, como que él nunca enfrentaba mal a sus compañeros, sino que se mantenía en una postura tranquila y confiada y no cedía, digamos, porque por ahí él lo veían No, que se arrodillaba a rezar, por eso de las 3 Ave Marías que usted decía, o que hablaba de la pureza, de la castidad, y no tenía sí, inconvenientes en seguir manifestándolo a pesar de que se burlaran de él. sí, la cosa más terrible era una misa en un hangar, Ah, porque sí. sí, había una misa en un hangar, pero eso fue, creo que ya había salido de la escuela de Río Santiago. Los domingos había una misa y si se daba la comunión, la ceremonia duraba un poquito, se alargaba un poco, ¿no? Y todos querían ir
terminar la misa e irse a jugar al fútbol, a almorzar, no sé qué cosa, y él se adelantaba a comulgar. Parece que lo querían matar. Hasta que una vez Claro. un sacerdote le dijo, por favor, ahora viene el comandante, por favor, le dijo muy, muy diplomáticamente que era mejor que comulgue otro día, porque Claro, como son las cosas tan chiquitas, uno dice, bueno, subir una montaña es algo heroico, pero a veces las cosas chiquitas también son heroicas, ¿no? claro. Y todos eso del hangar se lo acuerdan, después de 50 años todavía se lo acordaban, que él solito iba a comulgar y que nadie se animaba, porque no era políticamente correcto, como dicen ahora los chicos, ¿no? No, Claro. había mucho respeto humano. De a poquito empezó otro, y después empezó otro, Wow. y después otro. O sea que como eso, varias así, Padre, ¿puede ser que se haya cortado? varios episodios hay así, todo de cosas chiquitas que parecen muy chiquitas, pero en el momento eran duras, eran duras para Ah. lo que sí, sí, porque era ganarse el fastidio de toda la gente, sí. Otra cosa que me gustó mucho que leí es que muchos de los padres, sus compañeros, estaban muy agradecidos porque Enrique hacía apostolado con ellos, les enseñaba el catecismo. Entonces cuando volvían a sus casas como que volvían transformados, no Sí, con la misma actitud. sí, en la Marina hay, se puede decir, los oficiales de la Marina que son los que han estudiado, que son los que tienen que conducir el barco, que no es tan sencillo, y meteorología y todo eso, y también hay muchos marineros, y entonces él, sobre todo a los marineros, les preguntaba, ¿has hecho la primera comunión? ¿Has hecho esto? ¿Qué sé yo? Y bueno, y era algo que no estaba bien visto, estaba mal visto, porque decían que adentro de un barco no tendría que haber peleas y que no se podía hablar ni de política ni de religión. Y porque, para evitar peleas, porque en un barco una pelea puede ser Claro, espantosa, fatal. no Sí. tiene dónde irse, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo se llama? Así que bueno, era algo muy sutil que los domingos, cuando era el día de salida, bajaban y él les daba catequesis como si fuera en otra parte, porque estaba como muy, como todo el tema de la religión estaba muy, muy, no sé, mal visto, pero estaban muy agradecidos y es cierto que cuando volvían a su casa había cartas que los padres le decían qué suerte, que se encontró con usted, no sé qué, lo valoraban mucho. Pero no era Claro, tan fácil, no era tan fácil, porque era un poco autoritario todo el ambiente, sí. claro, Bueno, exactamente. pero se las Así que rebuscaba. Sí, sí, sí. sí, sí, Bueno, y luego un hecho importantísimo en la vida de Enrique que él llama su conversión es cuando en unas vacaciones en Mar del Plata lee este libro que se llama Manual de Cuestiones Contemporáneas del Cardenal Verdier. Él dice que como que pasó de la, si se quiere, de la infancia espiritual en un sentido hacia una madurez, hacia la conversión. Entonces, cuando leí sí, esto me llamó, bueno, este pensamiento que él pone, el día en que cumplí 20 años, le pedí a Dios que produjera a mí los frutos que desea, que me hiciera consciente de mis pecados y me convierta decidida y totalmente. En resumen, mis ideas religiosas se han concretado en dos puntos. El primero, comprender en serio que soy un pecador. Y el segundo, que debo ir decididamente a Dios. Y de ahí, bueno, los propósitos que él se puso, digamos, que son, nos sirven, eso sí, es como un tesoro para todos nosotros, de asistir diariamente a misa y comulgar, del rezo frecuente del rosario, de hacer jaculatorias, ofrecimientos. Bueno, ese momento fue muy importante para él y lo dejó, gracias a Dios, anotado para que todos nosotros podamos aprovecharlo. sí, sí, era impresionante, como decía, ejaculatorias, pero con toda normalidad. Yo nunca me pareció un papá raro ni nada, siempre me pareció una persona muy normal, muy común, y mis amigas que también lo vieron y estuvieron en casa así acompañándole, ¿verdad? Siempre, pero él cuando veía algo muy lindo, una puesta de sol, lo que sé yo, decía, gracias Dios mío. También Sí, repetía mucho, Señor mío y Dios mío. Y después también decía, que sea lo que Dios quiera, cuando había algún inconveniente, qué sé yo, que se pinchaba una goma. Él lo tenía siempre en la punta de la lengua. Y yo decía, ¿cómo puede ser que
tan naturalmente diga tantas jaculatorias. Y eso era porque él le gustaba mucho San Francisco de Sales, que era muy, Ah, sí, muy entusiasta de las pequeñas jaculatorias, porque a veces uno reza el rosario entero, tiene que mentalizarse, pero las jaculatorias de que se las puede decir en cualquier momento, todo el día se las puede repetir, corazón de Jesús en vos confío, tantas pequeñas jaculatorias, y él las tenía en la punta de la lengua y muy apropiadamente, sí, y eso a mí como hija me, me hacía sentir que él estaba en la presencia de Dios constantemente, él estaba claro, exactamente, sí, en la presencia de Dios, sí. Y esas jaculatorias lo ayudaban. Así que claro, todo lo que estoy contando son cosas chiquititas, que parecen chiquititas, pero bueno, que son indicadores de otras cosas más grandes, que es claro. esa, Por eso esa, justamente esa presencia de Dios que él tenía constantemente, esa unión continua, y que a ustedes mismos como niños, bueno, es hermoso todo lo que cuenta en el libro del vínculo que tenía con ustedes y cómo a ustedes los remitía, digamos, con pequeñas cosas, los elevaba con los pies en la tierra, pero elevándolos constantemente al cielo, como eso, ver una puesta del sol o ver algo de la naturaleza o algo en concreto, y enseguida los llevaba a alabarlo a Dios. Realmente hermoso eso también, esa presencia de Dios que él tenía continuamente. sí, la verdad que era muy grato y, y bueno, y uno se daba cuenta que él estaba en presencia de Dios constantemente y pensando en no ofender a Dios en nada, no ser, o sea, muy atento, sobre todo en el buen trato con la gente. Él era en la delicadeza, o sea, en la caridad, en las pequeñitas cosas. Porque a veces uno dice, Claro, ah, voy a hacer una obra de caridad, me voy a ir al África un año. Pero a ver, en lo cotidiano, en lo del día por día, hay que, a veces hay que hacer un gran esfuerzo y que realmente nadie lo reconoce porque son cosas así insignificantes, ¿no? Y claro. bueno, él cuidaba mucho todas esas cosas insignificantes en el trato. No le gustaba que uno ponga cara de enojada, por ejemplo. No, no pongas cara de enojada, que te vas a arrugar, no, no te frunzas. La gente va a pensar que estás enojada. No, pero no estoy enojada. Pero estás poniendo como que me fruncía. Y después si alguien caminaba lento, por ejemplo un viejito, no, no, caminemos despacio para que no se moleste que lo estamos, que no pone en evidencia que está caminando tan rápido nosotros y él no puede caminar más rápido. Tenía una delicadeza muy especial en Sí, esos muy detalles, exquisito. ¿no? En esos Sí, detalles de la vida cotidiana. Era muy increíble las cosas que se le ocurrían, porque realmente uno está ensimismado en sí mismo y en sus cosas y no claro, presta atención, ¿no? Y bueno, eso son faltas de caridad a veces, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Así que, Sara, y bueno, ahora quería que me cuente, sé que se conocieron con su madre cuando los dos eran muy jóvenes, que llevaron 2 años de noviazgo, bueno, que los casó nuevamente el tío Adolfo Torkins, el sacerdote salesiano, que incluso leía uno de los videos que vi, que 2 días antes le dice, no sé si voy a llevar al casamiento porque me pusieron, él había controvertido con uno de sus superiores, y Sí. le había dicho que no sabía si podía irse a casar, y que la llamó su madre, le dijo, no se entretenía a todos con la fiesta y yo llegaré y después nos casaremos, no sé. Como, y ella dice, ¿qué hago? Contaba su mamá en el video, que decía que a nuestros padres les preocupa la fiesta, así que entretenelos y después vemos qué hacemos con el resto. Así que bueno, quería que me cuente el vínculo de sus padres, cómo ustedes los veían, que nos detalle ese punto. Sí. Bueno, una hija mía, justamente Sarita, la que el padre Elio conoce, me preguntó a mí y le preguntó a mis hermanos si alguna vez lo habían visto discutir. A mí me parecía tan obvio que nunca discutían, que ni siquiera cuando me tomaron un testimonio ni siquiera lo mencioné, porque no lo tenía presente, que la posibilidad de que ellos, me imagino que discutirían, porque lo normal es que uno piense una cosa y el cónyuge otra. Sería muy raro Claro, que coincidan, no sé, que tendrían que haber intercambiado ideas y hablado. Pero ninguno de los hijos recordaba haberlos visto discutir o de mal humor entre ellos, o sea que nos daban una señal de mucha unidad claro, frente a nosotros. O sea que era un matrimonio así. Y valoraban mucho el matrimonio, porque como los dos eran hijos de viudos,
Justamente claro. mis dos abuelas murieron en una epidemia, la epidemia esta de la gripe. Ah, Sí, ahora estamos en ¿esa otra gripe, epidemia. la que llamó gripe española? Sí, sí, Ah, acá llegó más tarde, pero claro, no, no murió tanta gente como en Europa, pero hubo también, lo que pasa es que no se sabía tanto como ahora, pero, o sea, las dos murieron de esa gripe española, sí, esas cosas así. Y entonces ellos claro. valoraban mucho el tema de la vida en un hogar, la familia, sentarse en la mesa, comer así juntos y hablar. eh, Eso es lo que yo tengo bien grabado, ¿no? Que esa valoración, porque hay gente que es así como descuidada, como distraída, hasta hay algunos que llegan a su casa y patean su propio nido, como dice el refrán, ¿no? Que no, que se desahogan en su casa. No, esos eran muy, valoraban muchísimo el tema de su casa. Y yo lo percibía, porque por ahí iba a otras casas y me daba cuenta que no era lo mismo, que la Claro. gente, como en la escala de valores, estar en una casa no era algo tan importante como para ellos, ¿no? Sí, así que tengo Y ese lindo recuerdo, sí. Ahora vamos a un corte. Enseguida regresamos y seguimos con más Enrique Yo. Hoy vamos a hablar de otro de los libros de Enrique Yo, Un empresario en plenitud, la historia del empresario Enrique Yo. Su escritora, Sara Acrito de Eiras, nieta de Enrique Yo, nos cuenta cómo el empresario mostró con su vida, voluntad férrea y liderazgo para el bien un constante afán de superación y un empeño para transformar la realidad con métodos de producción modernos a fin de mejorar las condiciones de vida y fomentar el desarrollo de las capacidades humanas, ocupándose de la formación y capacitación con los últimos adelantos técnicos para acrecentar la producción, disminuir la fatiga de quienes trabajaban y ganar tiempo en la actividad productiva. Realmente esto hacía Enrique y qué importante es implementar esto que nos cuenta su escritora en la actividad de las empresas en el día de hoy. Colaboró para que su país crezca inclusivamente creando un buen ambiente de trabajo, multiplicando la riqueza, distribuyendo más productos de buena calidad y más accesibles. Sara decía, es necesario que los dirigentes de empresa, además de ser capaces, técnicamente tengan conciencia de su responsabilidad hacia todos los integrantes de la empresa, que produzcan más para poder distribuir más y que cumplan con los compromisos contraídos, a fin de que exista una economía ordenada y dinámica que sea una de las bases para paz social. Se requieren empresarios que dirijan las empresas organizadamente a crear riquezas, proporcionando trabajo digno a los hombres y acrecentando la vitalidad económica. Y así superar tantos problemas que hoy nos aquejan, como el desempleo, la distribución inequitativa de las riquezas, la baja de calidad de vida y la pobreza. También es necesario que mejoren las condiciones de salarios, de higiene y seguridad de organización, de ejercicio de la autoridad y de acceso al trabajo acorde con las necesidades de los empleados y las de sus familias. También escribía Sara testimonios de Enrique donde decía que los empresarios pueden crear trabajo y al hacerlo levantan las riquezas de las naciones y dan recursos al Estado. Es decir, que puede generar empleo asumiendo riesgos e invirtiendo en proyectos económicamente factibles, ya que los estados no pueden crear todos los puestos de trabajo. De este modo,
también se evita crear un estatismo con sus riesgos de ineficiencia, falta de motivación, corrupción y falta de ciertas nacionalizaciones en distintos países. Realmente un empresario en plenitud. Enrique Yo y su eficaz desempeño, escrito por Sara Crito de Eiras. Realmente es un libro que no se lo pueden perder. Lo van a encontrar en todas las librerías y es de la editorial Lid. Y como todos los viernes, siempre es bueno recordar las palabras del Papa Francisco hablando sobre Enrique Yo. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, Va a ser santo. gracias, Un gran papá. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Bueno, vas a ver que muy pronto va a ser santo. Ahora vamos a un corte. Enseguida regresamos y seguimos con más Enrique Yo. El que quiera conocer más sobre Enrique Yo, lo que puede hacer es ingresar en www.enriqueshow.com. Allí va a poder encontrar absolutamente todo sobre Enrique, sus libros, van a encontrar revistas digitales, fotos sobre la vida de Enrique. Los invito www.enriqueshow.com. Como les dije, vamos a hablar sobre el coronavirus. Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias. Este tipo de coronavirus es más fuerte que una gripe. No es una gripe y puede ser peligroso si no se detecta pronto. ¿Qué puedo hacer para prevenir el coronavirus? Lavarme las manos con frecuencia. Si es posible, cuando entro y salgo de la calle, cuando estoy en casa también, cuando compro productos. Toser y estornudar cubriéndome la boca con un pañuelo desechable o en el pliegue del codo. Evitar el contacto con personas enfermas, utilizar mascarilla. Si estoy enfermo, mucho más. No compartas los utensilios, no compartas el mate. Si tenés alguna duda, llamas Ministerio de Salud al 120. Es gratuito desde cualquier lugar del país y te atienden las 24 horas. Te voy a dar un dato importante que sumó el gobierno nacional. Sumaron un chat para que encuentres respuestas a las preguntas más frecuentes y así recibas consejos de prevención. Escribí hola al número 054 9 11 22 56 0566 y comenzá así a chatear y a preguntar sobre el coronavirus que te van a estar informando. Vamos a escuchar Sara Yo, de Crito, hija de Enrique Yo, entrevistada por la doctora Eleonora Jiménez. Como padre usted cuenta de que no era como se dice los padres de la época, que por ahí no eran tan cariñosos, él por el contrario era muy alegre, cariñoso, disfrutaba, a pesar de que se iba a la mañana temprano a la fábrica y volvía por las tardes y volvía lleno de alegría, digamos, que realmente él quería estar en su casa, que también es algo, un fenómeno que a veces pasa, que muchos hombres como que prefieren estar fuera de la casa que dentro, y él por el contrario quería estar en su casa compartiendo con su esposa, con sus hijos, que juegan a los almohadonazos. Bueno, ese aspecto también me gustaría que nos cuente de cómo era con usted, o en concreto con usted, con sus hermanos. Fueron, para los que no conocen, 9 hermanos, ¿no? Sí, 9 hermanos, sí. Sí, él, eh, a mis amigas les llamaba mucho la atención que él se preocupaba, pero esto es los fines de semana, por supuesto, entre semana íbamos al colegio, estábamos muy, muy, ¿cómo se llama? Ocupados, con el tiempo ocupado, pero cuando había tiempo libre,
se preocupaba mucho de que estuviéramos ocupados o sacarnos a pasear cuando estábamos acá, ir al puerto, es el programa que nos encantaba a todos. Y el sumum, el top era la guerra de almohadonazos, pero eso tenía que ser a la noche. Y por ejemplo, en verano en Pinamar, tengo ese recuerdo que todos los días había que trotar. Entonces lo veían a él y ya sabía que iba a salir a trotar y los hacía. Y venían un montón de chicos. Era como el flautista de Jamelín, que aparecía él y se llenaba de chicos que sabían que lo hacían a trotar. En ese momento nadie trotaba, ahora todo el mundo trota, camina, hace running, qué sé yo, es impresionante la cantidad de gente que anda haciendo ejercicios por la playa y todo eso. Pero en ese momento era el único que estaba muy pendiente de divertirnos. Eso una cosa chiquitita, pero que tampoco es tan común, lamentablemente, porque los chicos a veces se aburren y se van todo el día con las tablets o con la televisión. Exactamente. Él, No, si bien era muy cariñoso, afectuoso, también era exigente con ustedes. sí, sí, le gustaba hablar todos los días, un minutito, preguntar cómo te fue, cómo te portaste, qué pasó, y los chicos enseguida hablan. Cuando tienen algo, hablan enseguida. Les gusta contar lo que les han vivido ese día. Hablaba con cada uno muy intensamente y todos tienen ese lindo recuerdo, ¿no? Se Claro. interesaba y estaba muy, muy pendiente, sí. Y Sí. también otra anécdota que me pareció muy simpática fue la de cuando en unas vacaciones en Pinamar, creo que un hermano suyo salió sin permiso y después él le dio una lección. Caminando, parece que Ah, había viento norte, y entonces era un viento bastante fuerte, y entonces por la playa, él con un amigo se fueron caminando, y llegaron a Villa Gesell, que es bastante lejos, es como sí, 25 kilómetros. Pero claro, ir con el viento atrás de la espalda es una cosa, pero ya no era posible volver. No era claro. posible volver. Y bueno, y la penitencia fue quedarse un día entero encerrado en el cuarto. Su papá les hacía de un modo, digamos, natural y normal el tema de vivir la fe en familia. Ustedes rezaban el rosario juntos, cada uno rezaba por una intención. Era muy importante, era muy raro que no lo rezáramos, era muy raro que no. Él evitaba tener compromisos sociales, decía que ya tenía un compromiso, que el compromiso era comer con nosotros, con su familia. Así que estaba muy ocupado, pero tenía su escala de valores, ¿no? Entonces, y nos hacía pedir por una intención, así que estábamos siempre pensando, a ver, ¿por qué lo que vamos a pedir? Era una manera de hacernos De motivarlo. participar. Claro. Sí, y siempre lo que más pedíamos era para que se convierta fulanito, para que se convierta el otro, para que se convierta... Sí. Eso nos daba una buena visión porque sabíamos que pensaban distinto, y bueno, los queríamos igual, por ejemplo, a un abuelo, pero rezamos para que se convierta. Así que Claro. ahí ya sabíamos que él no pensaba adecuadamente y que había que rezar mucho para que... Y todos se convirtieron, ¿eh? Todos al final Gracias a Dios. con todos los sacramentos, todos, a lo largo del tiempo, dijimos, murieron así en la gracia de Dios con los sacramentos. Así. Iban todos juntos a misa. Sí, y lo más lindo de todo era que la acción de gracias después de comulgar. Claro. Una cosa Completo. también, otra pequeña cosita, pero él después de comulgar, pero muchísima gente que lo vio lo anotó y se acordaba después de 50 años que nos hacía arrodillar para rezar el Miradme, oh mi amado y buen Jesús, y el alma de Cristo santifica. Ah, Entonces nos poníamos todos al lado de él y nos pasaba el brazo así por atrás, como abrazando a todos, que seríamos muy pequeños, porque claro. para que entráramos adentro de los brazos, como un abrazo grande, y nos hacía rezar esas dos oraciones. Y eso es uno de los recuerdos más lindos que yo tengo, la acción de gracias. Por eso supo transmitirles la fe de un modo sencillo, cercano, para ustedes les era natural, no era algo, les era familiar todo, rezarle a la Virgen, el ir a misa, era dentro de su, digamos, clima familiar. Claro, nada raro, era todo así muy, muy, nada de cosas sentimentalona, ni Claro. viejona. Rezar
comenzar las comidas, el rezar el rosario, que él, a pesar que había visto esa situación de la doctrina social de la iglesia y que se había enamorado de la doctrina social de la iglesia y como que quería ser como un misionero en el ambiente de la fábrica, bueno, obedeció. Y le dijeron, no, andá a ser apostolado ahí Sí. arriba, que es más difícil. Y bueno, él era muy humilde y iba, siempre tenía un director espiritual, iba haciendo lo que le iban indicando y bueno, por eso pudo hacer tantas cosas, porque no se aferraba así tosudamente a algunas ideas y se daba cuenta que tenía razón, que hay que hacer apostolado en todos lados, ¿no es cierto? Sí. Él entra a la cristalería Rigoló en un cargo, eh, si no me equivoco, de asesor, ¿no? ¿Puede ser? Cuando ingresa. No, cuando entró era como no me acuerdo cómo lo decían, porque, eh, pero venía a ser como una especie de gerente bajo y después fue escalando hasta ser como un director delegado. Pero él era como que estaba en el medio de los obreros, que eran como Claro. 4.000, 5.000, que eran obreros calificados, porque el vidrio no es tan fácil hacer cosas de vidrio, son hornos muy grandes, de una empresa muy grande, y además que tenían la patente de esta empresa norteamericana, que al Claro. final terminó con la mayoría accionaria, así que tenía que responder a los americanos, explicar todo, y los accionistas, porque esta empresa había, en sus orígenes había sido como de 4 o 5 socios franceses, y ya estaba muy subdividida, así que había muchos accionistas. Entonces él tenía que estar como el queso del sándwich entre ambos. Claro. Y lo Y que él marca comenta, una nueva relación, ¿no? Entre el obrero y el patrón, entre el obrero y el empresario. claro, lo que cuentan era que justo cuando él volvió de Estados Unidos, era en el año 46, y bueno, ya empezaba a haber como mucha bronca, mucho enojo de los sindicalistas, había como un movimiento grande político. Mm. Y bueno, y los viejos que estaban antes, dice que, que no querían pisar más la fábrica. Así que medio como que lo dejaron un poco solo. El cuento era que él apareció ahí, metía las manos en todos lados, hablaba, preguntaba, y, y era un lugar muy grande que todavía existe en Berazategui. Se Claro. fabricaba a gran escala, ¿no? Y, y bueno, también lo mismo que la Marina, de a poco se ganó la confianza y el respeto de la gente. Ahí no había, era todas viviendas al lado de la fábrica como eran antes, pero no había ni parrilla ni pecería, así que por ahí le decía, me voy a tu casa a almorzar, y entonces iba a almorzar a la casa de uno Sí. y volvía porque no tenía dónde, no llevaba ninguna vianda y no había nada para almorzar, así que eh, hizo un clima muy lindo, que, lo- que se aprendía los nombres y sabía si estaban casados, si dónde estaban, tenía una gran facilidad para eso porque se interesaba por la gente. Claro. Bueno, y la gente también se daba cuenta de eso, de esa conexión personal. Así que eh, eh, había como mucha comunicación, mucha comunicación. Y no es que fuera así ni demagogo ni nada, sino que estaba realmente preocupado que las cosas salieran bien, que se resolvieran los problemas. Hay como testimonios de que fue caminando a Luján para rezar porque había un problema que no andaba bien un horno, y entonces eh, Claro. iban a tener que despedir a mucha gente si no andaba bien ese horno, y entonces fue caminando a Luján y el horno empezó a andar bien. O sea, como que él, todo estaba integrado, no era una vida por un lado religiosa y la otra vida laboral por la otra, estaba todo, era una unidad. Es una Exacto. vida de oración en el trabajo, se puede decir, sí. Así que, y yo creo que lo percibían perfecto eso, y por eso lo seguían, sí. Así que, Exactamente. Bueno, y también él como toda la concepción en base a la doctrina social de la Iglesia que tenía y todo lo que escribió y promovió desde ACDE, del tema del desempleo, que él lo veía como un mal moral, no solamente un mal económico, y bueno, también las anécdotas que hay respecto de cuando una planta por ahí no tenía trabajo, cómo se las ingeniaba para que no sé, esa gente en concreto no se quede sin poder trabajar y ganar un sueldo, ¿no? Hizo miles de malabares para lograr sí, eso.
claro, porque justo también eran épocas difíciles. Por ejemplo, en la época de Frondizi hubo, no sé, un montón de huelgas así nacionales, pero no sé cuántas, como 15, paraban todo el país. Y después también hubo entonces golpes militares y huelgas nacionales. Eran muchos conflictos, ¿no? Y, y entonces la fábrica, por supuesto que estaba llena de envases, pero no los vendían, Claro. no tenían clientes, estaba todo como paralizado. Y ahí llegó la orden de Estados Unidos que había que despedir a 1.200 personas, porque tenían que parar los hornos y no iban a seguir fabricando cosas que ya no había lugar para dónde ponerlas. Entonces fue a Estados Unidos con un buen balance del año anterior, les demostró que las cosas habían andado bien y le dijo, mire, esta gente está toda calificada. Si los despiden y después la demanda vuelve, esta gente se va a ir a Brasil, se va a ir a otros lugares, no la vamos a tener y no vamos a poder responder a una posible nueva demanda. Y fue así, al poco tiempo empezó a tener una demanda de la Pepsi, me acuerdo, de la Coca, no me acuerdo de la Coca-Cola, que le pedía las botellitas, y bueno, la fábrica siguió caminando, y todavía existe todavía, pasó por muchas manos, pero todavía sigue ahí firme con el tema del vidrio. Así que bueno, muchas anécdotas que, que se preocupaba y conseguía resolver los problemas. Eso era muy importante, sí. También promovió la ley de asignación familiar por la preocupación bueno, creó cooperativas dentro del trabajo para que cada uno pueda tener su primera heladera, sus primeros arreglos en la casa, la ley de asignación familiar, eso desde ACDE, si no me equivoco. Sí, Él, bueno, tenía una preocupación social, digamos, un compromiso social muy importante también. claro, eso ya era en la época después de la Revolución del año 55, como que, como que de haber puesto mucho énfasis en los sindicatos y todo, hasta el 55, después empezó el péndulo a irse para otro lado. Y en ese momento ya algunos países tenían las asignaciones familiares por hijo, y él decía, alguien que da un hijo a una patria, está dándole un ciudadano a la patria, merece más que otra persona, pero tampoco cargar eso a una fábrica o a un comercio. Y entonces hizo todos unos cálculos como que estaban hechos en otros países, que bueno, está todo esto en la web, no me voy a poner a hacer esos cálculos de admiración de empresas, y, y lo que fue a hacer es consensuar, fue a una cámara de empresarios, a otros, a los políticos, y todos decían sí, 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 pero nadie se tomaba el trabajo Claro. de impulsarla, y bueno, y la cuestión que salió y todavía está en funcionamiento esa ley. Una ley que todo el mundo estaba de acuerdo, pero que nadie se tomaba el trabajo de impulsarla, reglamentarla y aplicarla. Muy fácil de decir que sí, cosas buenas, pero después hay que concretarlas, ¿no? Era distinto. O sea, su abuelo Alejandro le ofrece viajar a Lourdes para pedir para que se recupere. O sea, mi abuelo, que no era muy creyente, bueno, pero creía en la Virgen, sí. Entonces le insistía, y ya mi pobre padre estaba bastante enfermo, no tenía ningún... Bueno, dijo, bueno, voy a ir y voy a rezar para que se convierta mi papá, sí. Entonces, y es cierto, cuando volvió, mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, eh, cuando le daban la comunión a mi papá, se arrodillaba y también él recibía la comunión en su cuarto de enfermo, así que consiguió lo que quería, que era que su papá frecuentara los sacramentos después de muchísimos años de estar muy alejado. Sara, ¿cuál es el legado que usted considera que Enrique nos deja a nosotros, los argentinos, especialmente, a toda la iglesia o toda la sociedad, si se quiere? Me contaban, y a veces hasta con lágrimas en los ojos, era en lo amable que era, en lo sonriente que era, en cómo trataba de bien a la gente, la paciencia que tenía. O sea, todo cosas chiquititas, sobre todo la sonrisa. Ay, tu Claro. papá tan sonriente que era. ¿Cómo puede ser? Yo decía que después de 50 años o 60 años se acuerden de una sonrisa, digo yo. Claro. ¿Será que la gente en esa época era muy malhumorada?
Entonces quiero rescatar esto, que es muy importante el buen trato, el tratarnos bien entre nosotros, sonreír, ¿no? Ese respeto, porque yo como hija me impresionaba que la gente valorara tanto ese buen trato que está ahí en los testimonios de Viviendo Claro. con Alegría, ¿no? Es muy impresionante cómo se valora eso y cómo la gente lo recordaba, o sea que no eran cosas así muy grandiosas, ¿no? Sino que eran Pequeñas cosas. sí, amabilidad, serenidad, sí, de ser más positivos, ¿no? Porque a él también le tocó cosas duras, la Segunda Guerra, después toda la peste que se llevó a su mamá, todas cosas, todas cosas complicadas. Pero la sonrisa no se le borraba. Emotivas las palabras de Sara hablando sobre su padre. Realmente recordar los Zooms realizados el año pasado tienen un buen sentido porque nos van contando cómo era Enrique en su vida. Nuestros medios de comunicación para mensajes por WhatsApp es 11 30 98 1000. Quien nos quiera mandar un mail lo puede hacer en info@radioamadeus.com.ar. Recuerden que es muy importante utilizar el tapabocas, es tapándose la nariz y la boca. De esa manera vamos a estar haciendo prevención para nosotros y para los demás. Pongamos en práctica las palabras de Enrique, con responsabilidad social, pensar en el otro como en uno mismo. Y recemos para que haya una pronta recuperación en el mundo. Los espero el próximo viernes en Radio Amadeus 91.1, Enrique Yo, Camino a la Santidad. Buenas noches y que tengan un hermoso fin de semana.